y empecemos a, bueno, los viernes aclaremos las dudas o comentarios que podamos tener sobre el material o sobre la práctica o los ejercicios que estemos simulando. Primero les comparto mi pantalla, denme un segundo. Avísenme por favor si les aparece ya. Según yo ya. Sí, ya se ve, profe. Excelente, muy bien. Y déjenme iniciar la grabación. Me parece que ya debe arrancar pronto. Listo. Bueno, ahora sí. Vamos a comenzar con nuestra sesión de teoría del día de hoy. Vamos a revisar, se dieron cuenta, ya hemos avanzado una parte importante de los ejercicios o la parte teórica que tenemos que revisar, que en este caso es básicamente, vimos lo que es el amplificador operacional y sus diferentes configuraciones, digamos que elementales, por poner que es el sumador inversor, perdón, que es el inversor, no inversor, y el seguidor de voltaje, y las básicas, que serían las operaciones aritméticas, suma, resta, que es el sumador y el restador, así como la integral y la derivada. Y bueno, obviamente también estuvimos hablando ahí de unas cuantas preguntas medio capciosas, pero que tenían sentido que ver con las respuestas y en ese sentido, pues hacer las otras dos operaciones aritméticas que nos faltaban, multiplicación y división. Entonces, con esto ya digamos, tenemos el conocimiento mínimo, o el conocimiento necesario, perdón, para poder proseguir viendo ahora otras aplicaciones un poco más interesantes. Todas las características que hemos visto hasta ahorita, acuérdense, siempre suponen que el amplificador va a estar trabajando en configuración de retroalimentación negativa. Ya empezaron a ver control. O sea, ya les explicaron para qué sirve la retroalimentación. ¿O todavía no han llegado a ese punto? Todavía no, profe. Bueno, no hay problema. ¿Perdón? No hay problema. Vamos a esperar a que lleguen y ustedes ya me van a responder esa pregunta. Se las haré dentro de unas 2 o 3 semanas todavía más. Pero bueno, dijimos que, reitero, las definiciones que hemos trabajado hasta ese momento del amplificador operacional se basaban en que cumplía con las características del amplificador operacional ideal. Es decir, recordándolas, tenemos que las corrientes en las terminales son 0, es decir, tenemos una resistencia de entrada muy grande. 2, la corriente de salida es 0, tenemos un cortocircuito, pues no tenemos una resistencia de salida, idealmente. Y número 3, tenemos una ganancia de lazo abierto o una ganancia del amplificador por los transistores con los que está hecho, bastante grande, que nos permitía controlar justamente con las resistencias, pues la ganancia ya de la aplicación específica del circuito. Bueno, con esto, déjenme quitar el comentario aquí, podemos empezar ahora a ver 2 aplicaciones que son muy interesantes en mi perspectiva. La primera de ellas va a ser el amplificador de corriente a voltaje. Ese se conoce como el convertidor IV, es decir, acuérdense, recibe corriente de entrada. Si pueden abrir de una vez el Jamboard, por favor, para empezar a deducir las ecuaciones aquí en pantalla. Como podrán observar, el amplificador toma en su entrada una fuente de corriente y en su salida va a darnos un voltaje, es decir, va a dar un voltaje que es proporcional a la corriente que él mismo está, la corriente a la que le estamos aplicando sus terminales de entrada, quiero decir. Entonces, la primera pregunta, como todo, ¿cómo calculo la ecuación de salida? En este caso, ¿cómo relaciona la corriente con el voltaje? Y para hacer esto, pues necesitamos hacer análisis del circuito. ¿Puedo borrar la diapositiva, la primera pizarra? Sí, profe. Muy bien, muchas gracias. Entonces, excelente, gracias. Procedo a borrar. Y entonces, entender el circuito de las capillas, por las amplificador. En pantalla ustedes están viendo que tenemos nuestro amplificador con una resistencia de retroalimentación de valor R.
Déjenme hacer un poco más corto porque luego más no quedamos sin espacio. Ahí está, de valor R. Y tengo una, obviamente la terminal o inversora va a tierra. Y tengo aquí mi, perdón, no es resistencia. Tengo mi fuente de corriente. ¿Cómo puedo empezar a analizar el circuito? ¿Cómo se les ocurre? ¿Por dónde podría empezar a analizar? ¿Qué le podríamos hacer al circuito para empezar a analizarlo? Pues ¿Cuánto vale el ¿Perdón? Exactamente, ibas por esa pregunta. Muy buena observación, Iris. ¿Cuánto vale el voltaje de las terminales, la terminal inversora? cero. Cero. Eso es lo que nos comentaba Iris, efectivamente. Y después, ¿cuánto creen que valga BN? ¿O cuánto debería valer BN? Cero. Cero también. Cero también. Muy bien. Al menos esas dos valores ya los tenemos por las condiciones que conocemos. Ahora, ¿están de acuerdo que la fuente de corriente, antes de llegar al nodo donde se mide BN, lo voy a subrayar aquí en el Jamboard, ¿tiene alguna resistencia o algo alguna cuestión que le haga perder su valor? No. Entonces, ¿qué puedo decir? Corto. Por así decirlo, pero puse que la corriente de entrada que va a ser igual. ¿No están de acuerdo que las corrientes que entran son las corrientes que salen? A nodos entra una corriente, ¿no? Sí. Que sería I subíndice mayúscula. Entonces estoy aplicando I subíndice I mayúscula va a ser igual a, y pregunto, ¿a qué va a ser igual? ¿Cómo calcularía esa corriente? A la corriente que sale, ¿sí? ¿Cómo calculo la corriente que sale? ¿Qué voltajes hay en las terminales de la resistencia? Y el voltaje de salida. ¿Están de acuerdo que va a ser Bn menos B0 sobre R? Sí. Si sustituyo nada más los valores que conozco, pues diría que el voltaje, la corriente de entrada va a ser igual a 0 menos B0 sobre R. O dicho en otras palabras, la corriente de entrada va a ser igual a menos B0 sobre la resistencia. Y con eso hago el cálculo de la corriente, que era lo que les decía. ¿Qué es lo que están viendo en pantalla? Si quiero calcular el voltaje de salida, pues nada más despejo. Y digo que B0 va a ser igual a menos la resistencia por la corriente de entrada. Entonces, con esto, con este sencillo circuito y con las adecuaciones o con las consideraciones que hice que tenía o que tomaba el amplificador operacional ideal, es posible que yo pueda deducir la ecuación que están viendo en pantalla y que tienen en la pizarra. ¿Dudas o preguntas hasta ahorita?
Bueno, ¿los demás? No, todo bien. Todo bien. Perfecto. Entonces, ahora vendría la siguiente pregunta que están viendo en pantalla. ¿Qué desventajas tiene este esquema? Necesita una resistencia en retroalimentación negativa para convertir una corriente de entrada en un voltaje proporcional. ¿Qué desventajas se les ocurre que yo voy a tener? O que podría tener así, con ese esquema tan sencillo. Voltaje de salidas, para calcular el voltaje de salida tengo que multiplicar la resistencia por la corriente de entrada. ¿Qué desventaja podría tener? Así. ¿Cómo podemos interpretar la fórmula? A ver, díganme. ¿Qué nos indica la fórmula? Si tengo una corriente muy chiquita, ¿de qué valor tendría que poner la resistencia? Muy grande. Así es. Es decir, si tengo una corriente, por ejemplo, de 1 microampere, ¿qué valor de resistencia debería? ¿Cuánto es un micro? Por 10 a la menos 6. Es correcto. ¿Cuánto valor tendría que tener la resistencia para que esa corriente genere un voltaje que fuera de volts, por ejemplo? Pues bien grande, ¿no? Ya de mi... Sí, es grande, pero más o menos con en el ejemplo que les pongo, sí, que planteo ahorita, ¿qué valor tendría que tomar? Reitero, la corriente es de 10, es de microamperes. No los voy a regresar de acá, los voy a regresar. Desde mi... Ajá, a ver. De millón. Así es. Mega. Ahora sí va a regresar a sus clases de álgebra. Sí, acuérdense que los pongan no multiplicación, los exponentes se suman. Así es, necesito, si la corriente es, digamos que el valor de la resistencia está en proporción a la corriente. Como a mí lo que me interesa usualmente con este tipo de circuitos es generar un voltaje que es alrededor de los volts, pues la proporción, o vamos a decirlo así, la escala, el valor de la amplitud de la corriente tiene que usarse como el indicador del multiplicador o de la magnitud de la resistencia, quiero decir. Si tengo una corriente de micros, pues tengo que poner una resistencia de megas, que es 10 a la menos 6 y 10 a la 6. Si pongo, por ejemplo, una corriente de nanos, que eso están de acuerdo que puede generar un biosensor. ¿Qué valor de resistencia tendré que colocar? Acuérdense, nanos 10 a la menos 9. Pues giga, 10 a la 9. Es decir, a lo que quiero llegar con estas preguntas es que si yo tengo una corriente muy pequeña, el valor de la resistencia tiene que ser tan grande que en ocasiones va a ser, como está planteado el circuito, va a ser impráctico usarlo, porque no voy a poder conseguir una resistencia tan grande. Y aquí no vale que yo conecte en paralelo resistencias o que yo conecte en serie resistencias. ¿Por qué? Porque las retroalimentaciones, y si no se los he mencionado, se los menciono ahorita, no se puede dividir la resistencia equivalente. Generamos otro tipo de distorsiones eléctricas cuando hacemos eso. Si se plantea un solo valor, se encuentra ese valor con una sola resistencia y nada más. Entonces, como está el circuito, si tengo una corriente muy chiquita, pues no va a ser práctico usarlo. Entonces,
por consiguiente tengo que buscarle siempre una mejora. Hasta ahorita, dudas, preguntas, comentarios, algo que no se entienda. No, ¿Qué era lo que estábamos? Excelente, ¿qué es lo que estábamos mencionando? Como dependemos de R, pues la corriente, como dependemos de la corriente, el valor de R es proporcional a ese valor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues tengo que buscar una nueva estrategia y eso se le conoce como el convertidor corriente-voltaje, pero de alta sensibilidad. Y para esto, como antecedentes, mencionábamos lo que les decía ahorita. Si la resistencia es muy grande, primero, va a llegar un punto en el que no voy a encontrar el valor adecuado, y por adecuado me refiero que no llego a la magnitud que yo requiero para poder trabajar. 1. 2. Otra cosa que deben saber es que en la vida práctica o en la vida real, resistencias muy grandes no se pueden utilizar en las protoboard. En las PCBs hay que hacer, en los circuitos impresos, pues, hay que hacer una serie de consideraciones en el diseño más interesantes. Pero para nosotros, para las protoboard, una resistencia muy grande genera resistencias parásitas que hagan de cuenta que es como si tuvieran ustedes en paralelo las resistencias. Por lo tanto, ya la resistencia efectiva, la que ve el circuito, ya no es la nominal, sino la que cambió lo que se tiene con estas resistencias parásitas. Entonces, lo que tenemos que hacer es plantear una estrategia, y en este caso esa estrategia, pues es como están viendo en pantalla, una red en T de mi resistencia. ¿Se fijan? R, ¿cuántas más agregué? Dos resistencias, R1 y R2. Y las pongo en configuración de T. ¿Se acuerdan de su clase de circuitos eléctricos? ¿Qué ventajas tiene una red en T? O cuando conectamos resistencias en T. Pues entre otras cosas, que la corriente se distribuye razonablemente de la misma manera. No quiere decir que es en serie que circule la misma corriente por las resistencias, pero se distribuye de la mejor manera posible, ¿sí? Vamos a tomar esa parte, esa única, bueno, hay más, pero para mí ahorita en estos fines prácticos esa característica es la que para mí es importante. Entonces, con dicho esto, pues ahora lo que voy a tener que trabajar es, como siempre, tengo que encontrar la ecuación de salida. Entonces, vamos a redibujar el circuito para plantear nuestra estrategia. Si sienten que voy muy rápido, párenme, por favor. No hay problema, Iris. Decía que entre otras cosas, la configuración en T o la red en T, lo que nos permite es específicamente distribuir la potencia y la corriente de la manera más óptima posible, si se le puede llamar óptima. Eso es a lo que me refería. No es nada. Entonces aquí ya tengo las resistencias R, R1 y R2. Uy, qué pinche, que espérenme tantito. Bueno, ahí lo estamos viendo. Ya tenemos el circuito redibujado en la plataforma. Que digan el Jamboard. Entonces, ¿qué cambió eléctricamente?
de este circuito que analizamos a este. ¿Cuántas corrientes entran en el circuito? Pues la misma, ¿no? Es la misma fuente de corriente. Pero ahora, pues, tengo que escoger algo más interesante. ¿Se acuerdan de su clase de circuitos eléctricos? ¿Cómo se seleccionaba el nodo cuando tenían que hacer el análisis eléctrico de corrientes? Pues el que tenía más conexiones. Sí, más corrientes. O sea, conexiones sí, pero al que le llegan y salen más corrientes, por así decirlo. Efectivamente hay que hacer eso. Y ahora resulta que el nodo en el que tenemos la mayor cantidad de corrientes que interactúan es el que están viendo el que está anotado por B1, que es este que les voy a remarcar aquí con otro color. Entonces, ese B1, pues va a tener que ser, vamos a tenerlo que tomar como nodo de referencia. ¿Se entiende por qué todos los demás? ¿Sí? Bien, no le hagan caso ahorita. Sí. Es porque tiene mayor número de distribución, de ramificación. Digámoslo así, que es el nodo al que le llegan más corrientes. Fíjate bien, por R estás de acuerdo que va a circular una corriente. No sabemos cuál, pero va a circular una corriente. ¿Cierto o falso? Sí, cierto. Entonces, la estoy dibujando aquí en pantalla. Esa corriente vamos a llamarla IR. Recordarás de tu definición del amplificador operacional, que decía que del amplificador operacional ideal salía cualquier corriente que sea necesario de tal manera que Bn fuera igual a Bp. Es decir, que B0 va a generar una corriente en donde crees en la resistencia 2, ¿no? Aquí las dibujé al revés, perdón. Esta es la 2 y esta es la 1. Y déjame aquí volver a hacerlo más bonito, porque si no me voy a... Entonces, decía que por la definición del amplificador operacional, sabemos que también va a circular una corriente en R2, que va hacia arriba. Y como tenemos la corriente R... espérame. No, pues sí parece uno. Y como tenemos la corriente que tenemos, o tenemos la resistencia que está en R1 que se conecta a tierra, sabemos que la corriente va a circular siempre del punto de más potencial al punto de menos potencial. Es decir, aquí vas a tener una corriente y R1 que va a tierra. Entonces, te fijas en el lado B1 cuántas corrientes hay involucradas. 3. Así es. En el nodo previo, en el que está, donde está Bn, ¿cuántas corrientes crees que hay? Pues solo una. Exactamente. Por esa razón tenemos que escoger a B1 como nodo de análisis. Ok. Sí. Gracias, profe. No es nada. ¿Los demás? ¿Se entiende por qué? Sí. Bueno, excelente. Reitero, deténganme si hay dudas o preguntas, o si no se acuerdan de otro concepto previo, no hay problema. Les juro que no me voy a enojar. Bueno, con esto entonces ahora sí podemos plantear ya nuestras ecuaciones. ¿Cuántas corrientes entran al nodo? A B1. Dos. ¿Cuál y cuál? Sí, entran 2. Y R va a ser una. ¿Cuál va a ser la siguiente? Y R2. Así es. ¿Y eso qué va a ser igual? A la corriente que sale. ¿Cuál es la corriente que sale? Y R1. Así es. Muy bien. Entonces, ahora viene la pregunta. ¿Cómo calculo IR, IR2 e IR1? ¿Cómo se les ocurre que se puede calcular? Voltajes entre resistencias. Es correcto. Vamos a empezar primero con IR2 e IR1, que son las más evidentes. Entonces, IR2, ¿cómo la puedo calcular? Es... ¿Sí? Escuché que alguien dijo B1. ¿Sí? ¿Alguien dijo B1? Es B1 menos
ver voltaje de salida entre R, ¿no? R2. Así es. B1 menos B0 sobre R2. Y luego IR1, ¿cuánto vale? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Así es. B1 sobre R1. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Perfecto. Ahora, ¿cómo calculo la corriente R? La que me falta. Sería Pn menos P1 entre R. Sí, pero tengo un dato directo, ¿no? Bn es igual a 0. Aparte de eso, ¿qué más? Vean, analicen bien el circuito. La corriente, ¿no? Exactamente, la corriente de entrada. No me preocupo por hacer el cálculo porque es la corriente de entrada. ¿Se ve? ¿Todos ven por qué? Sí. Sí, profe. Bien, entonces, perfecto. Con esto podemos ahora pues sustituir nuestras ecuaciones para encontrar pues el valor de voltaje de salida. Entonces, directamente voy a... sí, borré la pizarra. ¿Qué voy a hacer? Déjenme duplicarla para... Aquí está. La voy a duplicar más que nada para no andar batallando ahorita para copiar. Voy a borrar aquí el dibujo del amplificador. Y había dicho que la corriente de la resistencia más la corriente de la resistencia 2 iba a ser igual a la corriente de la resistencia 1. Sé que la corriente de la resistencia, IR, va a ser II, y su índice I mayúscula, y dijimos que la corriente 2 iba a ser B1 menos B0. Sobre, antes de sustituir también tengo que hacer algo interesante, y de hecho por eso lo estoy borrando. En términos de qué estoy encontrando las ecuaciones de salida. Pues de la corriente de entrada, ¿no? Y del voltaje de salida. Esas son mis dos terminales. El voltaje 1 o el voltaje B1, pues es una rama auxiliar o un nodo auxiliar que necesito tener. Entonces, ¿qué es lo que me va a convenir plantear o encontrar? ¿Qué es lo que estaba adelantándome aquí? Necesito encontrar, saber cuánto vale ese voltaje B1, ese voltaje del nodo que estoy agarrando auxiliar, merito. Lo voy a resaltar. Este es el que me interesa calcular. Necesito encontrar cuánto vale ese voltaje. O cómo lo puedo definir directamente. Entonces, si dijimos que la corriente que circulaba por la resistencia R iba a ser I, pues la multiplicación de esa corriente por el voltaje me va a dar directamente, ¿qué se les ocurre? El voltaje en ese nodo, ¿no? ¿Cierto o falso? ¿Cierto? ¿Lo puedes repetir? Entonces, profe? sí, cómo no. Como pueden darse cuenta, como estamos expresando las ecuaciones de la corriente en función a los voltajes, yo necesito encontrar cómo puedo expresar B1 en función de algunos otros términos que yo ya conozca, porque B1 no necesito o no me conviene que aparezca en la expresión final.
Entonces, para poder hacer esto, pues tengo que volver a revisar el circuito a ver si encuentro la ecuación. Y yo dije, o bueno, ahorita acabamos de comentar que la corriente que iba entrando al nodo BN, que está aquí en la presentación, que está subrayado en color rojo, la corriente que entra, la corriente que sale. Entonces, la corriente que iba a circular sobre la resistencia R, esa iba a ser la corriente entrada y su índice mayúscula. ¿Cierto o falso? ¿Está ahí si lo ves? Sí. Entonces, si multiplicas esa corriente por la resistencia que tienes, ¿qué te daría? Un voltaje, ¿no? ¿Qué voltaje te va a dar? El B1. Exactamente. Por eso lo estoy planteando ahí. Ok, gracias. ¿Sí? ¿No? ¿Sí lo ves? Sí, sí, sí. Ah, muy bien. Sí, entonces, para hacerlo más práctico, permiten aquí replantear la ecuación y decir, nos conviene más bien expresar que la corriente, perdón, déjenme regresar al valor original, que la corriente que circula por la resistencia R, pues iba a ser directamente Bn menos B0 sobre R. Y dijimos que directamente, perdón, menos B1. Y que B1 iba a ser igual a menos la corriente de entrada por la resistencia. ¿Por qué menos? Porque acuérdense que estamos trabajando con la configuración de retroalimentación negativa. Por eso estamos poniendo el signo directamente. Entonces, con esto, pues ahora sí ya puedo tomar mis ecuaciones y expresarlas directamente sin ningún problema. Entonces voy a sustituir. Dijimos que para el caso de la corriente R iba a ser menos B1. Ahorita vamos a sustituir directamente menos B1 sobre R más y R2, que iba a ser B1 menos B0 sobre R2, y eso iba a ser igual a B1 sobre R1. Voy a borrar aquí esta parte de la pizarra. Hago mis separaciones o sustituyo lo que vale B1. Dijimos que B1 iba a ser igual a menos R por I. Entonces esto iba a ser igual a menos 1 sobre R, que multiplica a menos R por la corriente de entrada, más menos R por la corriente de entrada por 1 sobre R2 menos B0 sobre R2. Eso iba a ser igual a menos. ¿Hasta ahí todo lo estamos viendo? Simplemente sustituí. ¿Qué me va a quedar al final? La corriente de entrada menos R entre R2 por la corriente de entrada más pasos que estaba restando va a pasar sumando, y esto va a ser igual a más B0 entre R2. Y despejo para encontrar la expresión que están viendo acá. Voy a duplicar esta diapositiva. Voy a borrar la última partecita, todo lo demás de arriba, no lo de abajo. Si despejo o sustituyo y
y despejo R. Primero vamos a despejar I subíndice I. De hecho, tengo que sacar el signo menos para que no tener problemas. Me quedaría algo parecido a esto. Vamos a sacar I subíndice I mayúscula. Va a ser 1 menos R sobre R2. Más R sobre R1 igual a B0 entre R2. Si despejamos esto, tendríamos que B0, perdón, y como aquí el libro es medio, bueno, no medio, tenemos que hacerlo, que nos quede R2 directamente, pues hay que sacar R2 y hay que dejar la resistencia R porque es nuestra resistencia de ganancia, es decir, en pocas palabras, sacamos el factor común casi que digamos que, bueno, metemos la R y hacemos aquí las respectivas comparaciones. Nos va a quedar algo parecido a esto, voy a borrar aquí. Primero voy a meter la R2. Y luego nos va a quedar algo así. Total, para no hacer el cuento largo, ya al final nos va a quedar algo parecido a esto. Porque para sacar estas ecuaciones nos puedo tardar como unos 40 minutos porque hay que hacer muchas simplificaciones, muchas suposiciones, donde cada va a ser el factor de ganancia, que va a ser uno más. Nada más quería mostrarles el primer paso. Total, que empezamos a sacar esto. Entonces, ahora resulta que la ganancia del amplificador está en función de un factor K, déjenme ponerlo más bonito, aparte de la resistencia R que nosotros conocíamos. ¿Esto qué ventaja tiene? Primera instancia, o en primer punto, que tenemos si necesitamos una ganancia, por ejemplo, si necesitamos una resistencia, o que necesitamos hacer que la K tenga que la resistencia R tenga una ganancia importante, pues ahora la puedo dividir, o sea, puedo escoger un valor de la resistencia R que es la principal, digamos esta que están viendo, o si quieren aquí en el Jamboard para seguir aprovechando la plataforma, podemos nosotros, esta resistencia que es la principal de la configuración, ya la podemos escoger de un valor más chiquita porque la vamos a multiplicar con ya me parece que la vamos a multiplicar por un factor K. Ese factor K, digamos que es su ganancia. Entonces, en vez de tener una ganancia de 10 a la 9, que una resistencia tenga el valor de 10 a la 9, ya la puedo distribuir de tal manera que esto salga un poco más práctico y sencillo, ¿sí? Y por lo tanto, pues ya voy a tener componentes más manejables, ¿sí? Entonces, esto, reitero, me ayuda a bajar el tamaño de las resistencias que tengo que estar ocupando, 1. Y 2, ustedes recordarán de sus clases de física que la resistencia es una propiedad que es dependiente de la temperatura, ¿están de acuerdo? Entre más temperatura tengamos en un cuerpo, tiene menos resistencia eléctrica. Entonces, pues a mí me conviene que esto sea que el valor no cambie tampoco, porque si cambia, pues voy a perder o voy a modificar pues la sensibilidad del circuito. Aquí por sensibilidad tenemos que entender la ganancia que tiene para convertir corrientes muy chiquitas en un voltaje que podamos leer con el amplificador operacional correctamente, o que podamos procesar correctamente más adelante, que no sea tan pequeño. Entonces, reitero, con esta red en T, pues simplifico y me ayudo a calcular resistencias más pequeñas. Esto me lleva, pues ahora sí ya a plantear una reglita muy sencilla.
Usualmente a mí me interesa que todas las resistencias con las que yo estoy trabajando sean más chicas, o sean en la medida de lo posible que sean de 500 kilo ohms o menos. No siempre se va a poder, pero bueno, vamos a intentar ya que podamos tener ese valor de resistencias. Pero tenemos, ahora sí que me van a preguntar, oiga, ¿y esto dónde lo voy a ocupar o con qué se come? Y aquí voy a pedirle a Iris, si por ahí se acuerda. ¿Te acuerdas, Iris, de un experimento que hicimos en el laboratorio? Que les pedí que llevaran un control remoto. ¿Te acuerdas más o menos rápidamente qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿O qué demostramos? Ajá. Así es. Es correcto. ¿Pero qué veías en pantalla? ¿Te acuerdas en el osciloscopio? ¿Qué manda el control remoto? Digámoslo así, un botón del control remoto. Exactamente. Así es. Exactamente. Muchas gracias, Iris. Una aplicación concreta de esto que ustedes ocupan en la vida diaria es cuando ustedes prenden su televisión y ponen ya sea para ver el cable o para ver Netflix o otra cosa. Ustedes, espero, ojalá se hayan hecho la pregunta en algún momento. Bueno, ¿y cómo la televisión sabe qué hacer cuando le presiona el botón? Bueno, esa pregunta o esa respuesta se las da justamente que cada botón tiene una codificación binaria guardada en la memoria del control. Entonces, obviamente, por nosotros no estamos ahí físicamente, no estamos conectados físicamente entre el control y la televisión como para poder pasarle el código, ¿no? Por un cable o por un alambre, pues, en pocas palabras. Tenemos que buscar una manera de comunicación inalámbrica. Bueno, pues esa manera es podemos nosotros mandar esos unos y ceros en forma de fotones con fototransistores y fotodetectores. Esta configuración del convertidor de corriente a voltaje es una forma de hacer una comunicación inalámbrica que recibimos fotones y lo convertimos en un voltaje. Y bueno, el ejemplo o la aplicación es el control de la televisión por medio de un control remoto. Entonces, esa es una aplicación directa que pueden ustedes ver. La segunda, que a lo mejor no la podemos hacer tan rápida porque hay que construir el biosensor, pero pues justamente la transducción de un biosensor, ¿sí? Que convertir la corriente iónica que generamos en el analito a un voltaje que podamos seguir procesando posteriormente. Bueno, esto es un par de ejemplos, aplicaciones que podemos ver. Reitero, si la situación empieza a mejorar un poco, mejora, quiero decir, espero que podamos tener la oportunidad por ahí de octubre, finales de octubre, de que ustedes en el laboratorio vean esto que les estaba platicando Iris y que yo les estoy platicando, que lo puedan ver en persona. Pero, bueno, hasta el momento, dudas, preguntas, comentarios, algo que no se haya entendido de esto o del ejemplo del día de hoy. Creo que quedó claro. Sí, profe, quedó claro. Bueno, muy bien. Entonces, hasta aquí la vamos a dejar. Ahorita les subo la presentación y revisen el video. Obviamente, pues nos falta una aplicación que es el convertidor de voltaje a corriente, pero eso lo revisamos el día miércoles. Mientras tanto, los dejo para que descansen y reitero, si tienen dudas o preguntas, pues nos mandan mensaje. Si no hay, pues les agradezco su conexión y nos saludamos el día miércoles a las 5 de la tarde. Que tengan todos un excelente día, una excelente noche y un excelente inicio de semana. Muchas gracias, profe. Cuídense. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos en Hasta luego. Profe, yo tenía una duda rápida. Sí, di. Respecto al IDR1, ¿por qué es B1 sobre B1? Se cortó la comunicación, repíteme por favor. Que respecto a la corriente de R1, ¿por qué es B1 sobre R1? Sí, a ver, permíteme. Sí, déjame presentar, dejé de presentar aquí la pantalla. Se supone que ya la estaremos viendo aquí. Sí. Ajá, me decías que te quedaba duda aquí, en esta, a ver, ¿en cuál de las dos, perdón?
R1. Ahí para sacar la corriente, ¿por qué es B1 sobre R1 si bueno, es que, bueno, por el sentido de la corriente. Ajá. ¿Cómo lo estás planteando? Acuérdate, tú convencionalmente te doy a dónde fluye la corriente. ¿Cómo que se Del punto de... Sí. ¿Qué regla tengo para establecer cómo va a fluir la corriente? Puede ser que me equivoque, pero hay una regla que te dice eso. ¿Cuál sería? La corriente fluye del punto de más potencial al punto de menos potencial. Sí, así. R1, ¿entre dónde y dónde está conectada? Entre la Tierra y B1. Se supone que mi Tierra es mi referencia de 0 volts. Entonces, yo no puedo plantear que la corriente vaya en este sentido. Que entra al nodo. Tiene que salir del nodo. Ah, ok. Por eso digo que es B1. Tendría que ser B1 menos B0 menos el voltaje de la segunda terminal, pero la segunda terminal vale 0. Por eso digo que es B1 sobre B1. Pero R1 no está conectado. Por B0 se refiere ya a la tierrita que está ahí, ¿verdad? No a la terminal de donde está R2. Sí, R2 es, acuérdate que este es el voltaje de salida. Esto no es tierra. Es el voltaje de salida del amplificador. Pero entonces, ¿por qué me dice que B1 menos B0? Digo, ajá. No, te digo B1 menos el voltaje 0. O sea, el voltaje de la tierra, que es 0. Ok. Sí, sí, bueno, solo era eso porque sí, es que ahí como que se me olvidó precisamente la regla y que de hecho sí nos la comentó de que cómo fluía la corriente. Sí. No, está bien. Yo, perdón por la mala elección de palabras. Me refiero al voltaje de la segunda terminal de R1. Que reitero, como está conectado a la tierra, pues es 0. Entonces, por eso lo planteamos así. Sí, ok. Sí, solo era eso, profe. Muchas gracias. No tiene nada que agradecer. Cualquier cosa, pues por favor, interrúmpeme. Sí. Bueno, gracias, profe. Que esté bien. Hasta luego. Buena tarde para todos. Profe, Sí, bueno, yo tengo una pregunta.